Este es un libro de Smith Wigglesworth. Tú puedes, manifestando el poder de Dios. Capítulo 14. Cuando el Espíritu se mueve entre nosotros. Lo más importante, lo único que cuenta es ver que estamos llenos del Espíritu Santo, llenos hasta rebosar. Cualquier cosa menos que esto desagrada a Dios. Dios nos ordena que seamos llenos del Espíritu y en la medida en que fallas en esto, estás muy lejos del plan de Dios. El Señor quiere que avancemos de fe en fe, de gloria en gloria, de plenitud en desbordamiento. No es bueno para nosotros estar siempre pensando en el tiempo pasado, pero debemos movernos hacia el lugar donde nos atrevemos a creerle a Dios. Él ha declarado que después de que el Espíritu Santo venga sobre nosotros, tendremos poder. Creo que hay una avalancha de poder de Dios para ser tomada si captamos la visión. Dios espera el funcionamiento sobrenatural en su pueblo. Pablo escribió en una ocasión, ciertamente, no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. 2 de Corintios 12:1. Dios nos ha puesto en un lugar donde Él espera que tengamos su última revelación, la revelación de eso o de ese hecho maravilloso, Cristo en nosotros, y lo que esto realmente significa. Podemos captar a Cristo completamente solo cuando estamos llenos y rebosantes del Espíritu de Dios. Nuestra única salvaguardia para no volver a caer en nuestra mente natural, de la que nunca podremos salir, debe ser llenos y llenos de nuevo con el Espíritu de Dios y ser llevados a visiones y revelaciones en una nueva línea. La razón por la que enfatizo la importancia de la plenitud del Espíritu es que quiero llevarlos más allá de todos los planes y pensamientos humanos hacia la plenitud de la visión, hacia la plena revelación del Señor Jesucristo. ¿Quieres descansar? Hazlo en Jesús. ¿Quieres ser salvo de todo lo que el diablo está trayendo en estos últimos tiempos? Recibe y continúa en la plenitud del Espíritu Santo, y Él siempre te estará revelando que todo lo que necesitas para todos los tiempos está en Cristo, tu Señor. Manifestación del Espíritu en la asamblea. Hay otro lado de esto. Dios quiere que la asamblea sea lo más libre posible, y no debes poner tu mano sobre la obra del Espíritu o seguramente traerá problemas. Debes estar preparado para permitir cierta cantidad de extravagancia en las almas jóvenes y recién bautizadas. Debes recordar que cuando fuiste traído a esta vida del Espíritu, tuviste tantas extravagancias como cualquiera, pero ahora te has vuelto algo sobrio. Es una lástima que algunos se vuelvan sobrios porque ya no están donde estaban en los primeros días. Tenemos que buscar la sabiduría de Dios para que no interfiramos o humedezcamos el Espíritu o apaguemos el poder de Dios cuando Él se manifieste en nuestras reuniones. Si quieres tener una asamblea llena de vida, debes tener una asamblea llena de manifestación. Nadie vendrá si no hay manifestación. Deseo enfatizar la importancia de la administración del Espíritu y de la manifestación del Espíritu que se da a cada hombre para su provecho. Al rendirse al Espíritu del Señor, Él tiene poder sobre su intelecto, sobre su corazón y sobre su voz. El Espíritu Santo tiene poder para revelar a Cristo y proyectar la visión de Cristo sobre el lienzo de tu mente, y luego usa tu lengua para glorificarlo y magnificarlo, de una manera que nunca podrías hacer sin el poder del Espíritu. ¿Cómo manejar sus respuestas al Espíritu? Nunca digas que cuando estás lleno del Espíritu Santo estás obligado a hacer esto o aquello. Cuando las personas dicen que están obligadas a hacer esto o aquello, sé que no es el Espíritu de Dios, sino su propio espíritu el que las impulsa a hacer lo que es indecoroso e inútil. Mucha gente estropea las reuniones porque grita. Si quieres hacer ese tipo de cosas, será mejor que te metas a algún sótano. Eso no es para edificación. Yo creo que cuando el Espíritu de Dios está sobre ti y te mueve a hablar como Él da expresión, siempre será para edificación. No eches a perder la reunión de oración porque cuando debes parar sigues. ¿Quién estropea la reunión de oración? El hombre que comienza en el Espíritu y termina en la carne. Nada es más hermoso que la oración, pero una reunión de oración se mata si sigues y sigues en tu propio espíritu cuando el Espíritu de Dios haya terminado. Dices cuando vienes de algunas reuniones, ese fue un mensaje encantador si el predicador solo se hubiera detenido media hora antes.
Aprende a cesar inmediatamente cuando la unción del Espíritu te levante. El Espíritu Santo es celoso, tu cuerpo es el templo, el oficio del Espíritu Santo, pero Él no llena el templo para la glorificación humana, sino solo para la gloria de Dios. No tienes licencia para continuar más allá de un así dice el Señor. La unción del Espíritu. El predicador, después de que pierde su unción, debe arrepentirse interiormente y estar con Dios y recuperar la unción. No somos buenos sin la unción del Espíritu de Dios. Si estás lleno de la gracia de Dios, no estarás juzgando a todos en asamblea, sino que estarás confiando en todos. No tengas miedo de lo que se hace. Tendrás el corazón para creerlo todo y para creer que aunque hay algunas extravagancias, el Espíritu de Dios tomará el control de las cosas y verá que el mismo Señor Jesucristo es exaltado, glorificado y revelado a los corazones hambrientos que desean conocerlo. El Señor quiere que seamos sabios en el bien y sencillos en el mal, libres de desconfianza, entrando en una semejanza divina con Jesús, que se atreve a creer que Dios Todopoderoso seguramente velará por todos. El Espíritu Santo es aquel que magnifica al Señor Jesucristo, aquel que le ilumina. Si está lleno del Espíritu Santo, es imposible mantener la lengua quieta. Habla de un alma muda bautizada. Eso no se encuentra en las Escrituras o fuera de las Escrituras. Somos llenos del Espíritu para que podamos magnificar al Señor. Y no debe haber reunión en la que los santos no glorifiquen, magnifiquen, alaben y adoren al Señor en espíritu y en verdad. Una palabra de precaución. Me gustaría dar una palabra de precaución porque el fracaso a menudo viene por no reconocer el hecho de que siempre estamos en el cuerpo. Necesitaremos nuestros cuerpos mientras vivamos, pero nuestro cuerpo debe ser usado y controlado por el Espíritu de Dios. Debemos presentar nuestros cuerpos santos y agradables a Dios, que es nuestro culto racional. Cada miembro de nuestro cuerpo debe estar tan santificado que funcione en armonía con el Espíritu de Dios. Nosotros mismos, nuestros mismos ojos, deben estar santificados. Dios odia al guiño del ojo. Desde el día que lo leí en los Proverbios, lo que Dios tenía que decir sobre el guiño del ojo nunca he guiñado. Ve a Proverbios 6:13 o Proverbios 10:10. Deseo que mis ojos sean tan santificados que siempre puedan ser usados para el Señor. El Espíritu de Dios traerá dentro de nosotros una compasión por las almas que se verá en nuestros mismos ojos. Dios nunca ha cambiado el orden de las cosas. Primero viene lo natural. Luego viene lo espiritual. Por ejemplo, cuando está en tu corazón orar, comienzas de forma natural, y tu segunda palabra probablemente estará bajo el poder del Espíritu. Tú comienzas y Dios termina. Es lo mismo al dar declaraciones bajo el poder del Espíritu. Sientes el movimiento del Espíritu en tu interior y comienzas a hablar y el Espíritu de Dios te dará palabra. Miles se han perdido maravillosas bendiciones porque no han tenido fe para moverse y comenzar en lo natural, en la fe de que el Señor los llevaría al reino de lo sobrenatural. Cuando recibes el Espíritu Santo, recibes el don de Dios, en quien están todos los dones del Espíritu. Pablo aconsejó a Timoteo que avivara el don que estaba dentro. Tienes poder para despertar el poder ejecutivo de Dios dentro de ti. La forma en que despiertas el don dentro de ti es comenzando en la fe y luego Él da lo que se necesita para la ocasión. Nunca comenzarías a menos que estuvieras lleno de Dios. Cuando cedemos a la timidez y al miedo, simplemente cedemos a Satanás. Satanás susurra. Todo es egoísmo. Él es un mentiroso. He aprendido esto. Si el Espíritu de Dios me está moviendo, no tengo dudas en comenzar a hablar en lenguas. Y el Espíritu de Dios me da la palabra y me da la interpretación. Encuentro que cada vez que me rindo al Señor, en esta línea recibo un toque divino, recibo un pensamiento guía del Espíritu de Dios y la reunión avanza en la línea de la fe. Asiste a una reunión con fe, creyendo que el Señor te encontrará allí. Pero quizás el evangelista no está en armonía con Dios, la gente en la asamblea no está recibiendo lo que Dios quiere, el Señor lo sabe, Él sabe que su pueblo tiene hambre. ¿Qué sucede? Quizá tomará la vasija más pequeña y pondrá su poder sobre ellos. A medida que se entregan al Espíritu, prorrumpen en una lengua. Otro cede al Espíritu y ahí surge la interpretación. La iglesia del Señor tiene que ser alimentada y el Señor usará este medio para hablarle a su pueblo. Los pentecostales no pueden estar satisfechos con el mensaje natural. Están en contacto con las cosas celestiales y no pueden estar satisfechos con nada menos. Sienten cuando hay algo que falta en una reunión y miran a Dios y Él suple lo que falta.
cuando un hombre está lleno del Espíritu. Estamos tan limitados en nuestra concepción de lo que hemos recibido. La única forma en que podemos conocer el poder que ha sido dado es a través de la manifestación del Espíritu de Dios. ¿Crees que Pedro y Juan sabían lo que tenían cuando subieron al templo a orar? Estaban limitados en pensamiento y limitados en su expresión. Cuanto más nos acercamos a Dios, más conscientes somos de la pobreza del ser humano y clamamos como Isaías: estoy muerto, estoy inmundo, pero el Señor traerá la sangre preciosa y los carbones encendidos para limpiar y refinar, y nos enviará a trabajar para Él con el poder de su Espíritu. Cuando un hombre está lleno del Espíritu, no tiene idea de lo que tiene. Dios ha enviado este derramamiento para que todos seamos traídos a una revelación de nuestra filiación, que somos hijos de Dios, hombres de poder, que debemos ser como el Señor Jesucristo, que debemos tener los poderes de filiación, el poder de apoderarse de lo que es débil y vivificarlo. El bautismo del Espíritu es para hacernos hijos de Dios con poder. Seremos conscientes de nuestros límites humanos, pero no limitaremos al Santo que ha venido a habitar en nosotros. Debemos creer que, como el Espíritu Santo ha venido sobre nosotros, somos verdaderamente hijos de Dios con poder. Nunca digas que no puedes. Todo es posible para los que creen. Lánzate mar adentro y cree que Dios lo tiene todo para ti y que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Pedro y Juan sabían que habían estado en el aposento alto y habían sentido la gloria. Se les habían dado declaraciones divinas. Habían visto convicción en la gente. Sabían que habían llegado a algo maravilloso. Sabían que lo que tenían sería cada vez mayor y que siempre sería necesario clamar: ensancha el vaso para que el Espíritu Santo tenga más espacio dentro. Sabían que todas las cosas viejas habían sido quitadas y habían entrado en un conocimiento cada vez mayor de Dios, y que era el deseo de su Maestro que fueran llenos del Espíritu de Dios y de poder cada día y cada hora. El secreto del poder es la revelación de Cristo, el Todopoderoso interior, la revelación de Dios que viene a morar en nosotros. Mientras miraban al hombre lisiado en la puerta la hermosa, se llenaron de compasión. Fueron impulsados por el Espíritu a detenerse y a hablar con él. Dijeron al cojo: míranos. Era el plan de Dios que el hombre abriera los ojos con expectativa. Pedro dijo: plata y oro no tenemos, pero tenemos algo y te lo daremos. No sabemos qué es, pero te lo damos. Todo es en el nombre de Jesús. Entonces comenzó el ministerio de Dios. Comienzas en la fe y ves lo que sucederá. Está oculto para nosotros al principio, pero a medida que tengamos fe en Dios, Él saldrá a la luz. La venida del poder no es de nosotros, sino de Dios. No hay límite para lo que Él hará. Todo está en pocas palabras. Así como Pedro dijo: lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y el hombre que había estado así durante 40 años se levantó y comenzó a saltar y entró en el templo caminando y saltando y alabando a Dios. Porque a uno le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Quiero que tengan en cuenta la importancia de nunca esperar los dones del Espíritu aparte del poder del Espíritu. Al codiciar los mejores dones, anhela estar tan lleno de Dios y de su gloria que los dones en manifestación siempre lo glorificarán. No sabemos todo y no podemos saber todo lo que puede surgir en la manifestación de la palabra de sabiduría. Una palabra de sabiduría de Dios, una linterna en la palabra de Dios, es suficiente para salvarnos de 1000 trampas. La gente ha edificado sin la palabra de Dios, ha comprado cosas sin la palabra de Dios y ha caído en la trampa. Les ha faltado esa palabra de sabiduría que los acercará al plan de Dios para sus vidas. He estado en muchos lugares donde he necesitado una palabra de sabiduría de Dios y esta me ha sido concedida. Te daré un ejemplo. Hay una cosa por la que estoy muy agradecido con el Señor y es que me ha dado la gracia de no tener deseo del dinero. El amor al dinero es un gran obstáculo para muchos y muchos hombres están paralizados en su ministerio porque dejan que su corazón corra tras los asuntos financieros. Estaba saliendo un día cuando conocí a un hombre piadoso que vivía frente a mi casa y me dijo: mi esposa y yo hemos estado hablando juntos sobre vender nuestra casa y nos sentimos obligados a vendérsela a usted. Mientras hablábamos, él me convenció de comprar este lugar y antes de despedirnos, le prometí que lo compraría. Siempre cometemos grandes errores cuando tenemos prisa. Le dije a mi esposa lo que le había prometido y ella me dijo: ¿y cómo vas a resolver esto? Le dije que había resuelto las cosas hasta ahora, pero que no sabía cómo iba a superar esto.
De alguna manera sabía que estaba fuera del orden divino, pero cuando un tipo se sale del orden divino parece que la última persona a la que acude es a Dios. Estaba confiando en un arquitecto que me ayudara, pero ese plan fracasó. Me volví hacia mis parientes y ciertamente tenía mucha pena, ya que uno tras otros me rechazaron. Probé con mis amigos y no me las arreglé mejor. Mi esposa me dijo: «Tú nunca has ido a Dios. ¿Qué puedo hacer? Tengo cierto lugar en nuestra casa donde voy a orar. He estado allí muy a menudo». Mientras iba dije: «Señor, si me sacas de este lío, nunca más te molestaré en esta línea». Mientras esperaba en el Señor, Él solo me dio una palabra. Parecía una cosa ridícula, pero era el consejo más sabio. Hay sabiduría divina en cada palabra que habla. Bajé a donde estaba mi esposa y le dije: «¿Qué te parece? El Señor me ha dicho que vaya al hermano Webster». Le dije eso a mi esposa y ella contestó: «Parece muy ridículo porque es uno de los hombres más pobres que conozco». Era el hombre más pobre que conocía, pero también era el hombre más rico que conocía porque conocía a Dios. Mi esposa dijo: «Bueno, haz lo que Dios dice y estará bien». Fui de inmediato a verlo y me dijo al saludarme: «Smith, ¿qué te trae tan temprano?». Respondí: «La palabra de Dios», le dije. «Hace unas 3 semanas prometí comprarle la casa a un hombre y me faltan 100 libras, unos $500. He tratado de obtener este dinero, pero de alguna manera parece que me he perdido de Dios». «¿Cómo es eso?», preguntó. «¿Qué has venido a mí recién ahora?». Respondí: «Porque le pregunté al Señor sobre esto anoche». «Bueno», me dijo, «es una cosa extraña. Hace 3 semanas tenía 100 libras. Durante años he estado poniendo dinero en un sistema cooperativo y hace 3 semanas tuve que ir a sacar 100 libras, lo que es equivalente a $500. Lo escondí debajo del colchón. Ven conmigo y te los daré. Tómalos. Espero que te traiga una bendición tan grande como ha sido un problema para mí». Había recibido una palabra de Dios y todos mis problemas habían terminado. Esto se ha multiplicado de 100 maneras desde entonces. Si hubiera estado caminando lleno del Espíritu Santo, no habría comprado esa casa y no habría tenido toda esa tensión. Yo creo que el Señor quiere soltarnos de las cosas de la tierra, pero siempre estoy agradecido por esa palabra de Dios. Ha habido momentos en mi vida cuando he estado en una gran crisis y bajo un gran peso de intercesión. He ido a la reunión sin saber lo que iba a decir, pero de una forma u otra, Dios concedería la unción bajo el poder del Espíritu de alguna palabra de sabiduría, justo lo que algunas almas en esa reunión necesitaban. A medida que miramos a Dios, su mente se dará a conocer, y su revelación y su palabra de sabiduría vendrán.